Buenas tardes a todos. Hoy no vamos a dar ni los 5 minutos de rigor. Vamos a empezar puntuales porque es que además han llegado todos tan bien, tan pronto, ¿verdad? Está este salón tan lleno. Como les agradezco la asistencia a todos, ¿eh? Veo muchas caras conocidas, muchos alumnos de esta casa, de la Universidad de la Fundación San Pablo CEU, alumnos del curso de posgrado que dirijo, del conservatorio, familiares y amigos. Entonces, gracias a todos. Bueno, bienvenidos a este concierto que llamamos Humanismo y Música y el Pianismo Español. Yo creo que es un título atractivo, ¿verdad? Para mostrar lo importante que es nuestra música, ¿eh? Y a veces nos dedicamos a otras músicas que están muy bien, pero no debemos olvidar lo nuestro, lo español, que además es universal, lo que vamos a traer hoy aquí. Y como tengo fama de hablar mucho, y no quiero prolongarme porque cuando veo un micrófono pienso que estoy en el aula, entonces, porque quizá lo más pedagógico es que hablase un poquito, explicase un poquito cada vez que el intérprete va a actuar para hablar de las obras, pero he pensado que eso va a dilatar un poquito el concierto y que voy a hacerlo todo al principio. Después simplemente digo sus nombres para que les aplaudamos y que suban al escenario. Entonces, quiero hacerlo como me gusta siempre, de una forma atractiva, para que salgan todos ustedes de aquí habiendo aprendido algo. Yo ya les adopto a todos como alumnos, y por supuesto vamos a disfrutar, eso es lo principal, pero podemos disfrutar aprendiendo, ¿verdad? Siempre hay detalles que nos pueden ayudar a disfrutar más, y para eso estoy yo aquí. Pero bueno, lo primero es decirles que este concierto se enmarca dentro del curso de posgrado Humanismo, Piano, Arte y Música que he confeccionado para mis alumnos graduados. Es decir, dos alumnos, que seguro que los que están acostumbrados a venir a mis conciertos les conocen, que son Lucía Camacho Herrero e Ismael Fraile Sánchez Migallón, que tienen todos ustedes el programa. Esos son alumnos que yo he dirigido y he tenido el privilegio de guiarles desde los inicios y acabaron conmigo la carrera profesional de piano. Ellos libremente decidieron continuar con otras profesiones y ahora les explico lo que están estudiando, pero lo que más me alegra y me enorgullece es que ellos a la vez me dijeron: pero nosotros no queremos dejar la música, no queremos dejar el piano. O sea, yo siempre digo a los padres que lo importante no es que todos seamos músicos, lo importante es que todos amemos la música. Y si encima tenemos en esta sociedad gente preparada musicalmente, ya eso es lo máximo, porque entonces estaremos contemplando la belleza incluso sin haberla. Es decir, se cultivará esa sensibilidad que hace tanta falta. Bueno, pues Ismael y Lucía, voy a hablar de Lucía. Lucía ya es bióloga, hizo un máster en microbiología y ahora está haciendo un máster de diseño gráfico. Alumna brillante en todo, intelectualmente y artísticamente. Y hace tiempo que yo le vi también unas dotes muy grandes para el dibujo, para la pintura. Esa es la demostración de que todas las artes están unidas, ¿no? Y se van manifestando a la vez que te vas desarrollando. Entonces, les quiero comunicar a ustedes que se me ocurrió animarla para que entrara en un proyecto muy bonito que tuve recientemente, que en mi último libro, la edición de mi último libro, ella fue mi ilustradora, la ilustradora del último libro de Clara y su diario, que muchos de ustedes también la conocen. O sea que una chica para todo, vale para todo, para pintar, para tocar el piano, para ser bióloga, para ser... ¡Qué estupendo! Y entonces ella continúa en este curso de posgrado, que no sé si también alguno asistió a ese concierto en La Milagrosa, que fue el concierto de inicio, y este será el concierto del final del curso, ¿no? Bueno, Ismael, otro de los alumnos de siempre, ¿verdad?
Ismael está en tercer curso del doble grado de Química y Bioquímica. Sí, en la Complutense. También, no digo las notas porque si no me rinde, pero vamos, todo lo máximo siempre, ¿eh? Y además, sigue dedicándose a no perder el nivel que ha adquirido, porque el grado profesional ya es un nivel importante y sería una pena que lo dejasen, pero claro, ellos son mayores, tienen que decidir ellos, o sea que ellos todo lo deciden libremente y a mí eso, pienso que se ha sembrado bien y eso me hace muy feliz, ¿eh? Bueno, y entonces iban a participar otros alumnos más de este curso de posgrado, pero son unas fechas horribles para los universitarios, muchos están en exámenes, entonces por cuestiones personales y académicas no han podido. Entonces, como vi que me quedaba solo con ellos y no quería que faltase un Albéniz, porque quiero una representación mínima de ese pianismo español, pues entonces también llamé a mis antiguos alumnos, porque yo he estado en muchos sitios de España. Entonces hice una gran escuela también en el Conservatorio de Ciudad Real. Entonces llamé a Julia Mora, que es la que va a finalizar el concierto, que también inició conmigo los estudios de piano. Ella sí es profesional, me refiero a ella, se dedica a la música, ella ya es profesora, aunque es muy joven, ya es profesora, hizo un máster en Holanda de piano solista, un máster en Zaragoza de música de cámara, se dedica también al mundo del pianismo acompañante, está muy comprometida con la música contemporánea, es una chica completísima y lo que me enorgullece que son muy buenas personas los tres, ¿no? Que yo la llamo a última hora y le digo, Julia, ¿cómo tienes ese Albéniz? Es que me hacía falta, ¿te animas? Pues claro que me animo, Esther, claro, ¿cómo no? Eso es una oportunidad, ¿no? Bueno, maravilloso. O sea que eso hablando de ellos personalmente y académicamente, que son personas muy valiosas en todos los aspectos. Bueno, y entonces ya hablando del programa, vamos a ver el programa. Yo quería primero decirles denominadores en común que tienen estos compositores. O sea, vamos a escuchar Granados, Albéniz, Montsalvat y Antón García Abril. Vamos a dejar al maestro Antón García Abril para el final, por ser el más joven, aunque ya saben también que ha fallecido. Pero vamos a empezar primero a decir la coincidencia de que los tres son catalanes, ¿eh? Granados, Albéniz y Montsalvat. Porque claro, es curioso, Granados y Albéniz, que son tan españoles, a lo mejor muchos no saben que son catalanes, lo son, pero son catalanes orgullosos de ser españoles, claro. Y es más, catalanes orgullosos de ser españoles y que quieren hacer a España universal. Lo que es, España es universal a través del gran patrimonio que tenemos y de los grandes genios que tenemos. Bueno, pues otro denominador común que les va a extrañar a ustedes. Granados y Albéniz fueron grandes amigos. Les voy a explicar después una anécdota muy bonita de ellos. Y además tenían mucha pasión y admiración por Madrid. Sí. O sea, catalanes, españoles, universales que aman a Madrid. Estupendo, ¿no? Eso es claro, es que pero es precioso y es que es así. Admiraban esta tierra, admiraban lo popular de Madrid, ¿no? Ahora también les voy a explicar. Eso simplemente, pues unos guiños primeros que quiero comentarles. Entonces, hablando de Granados y de Albéniz, fíjese, ellos configuran ese final del 19 y muy principios del 20. Realmente pertenecen a ese romanticismo, postromanticismo, pero que fueron coincidentes con una estética importantísima, que es el impresionismo, ¿eh? Y entonces eso les marcó mucho porque tanto Granados como Albéniz estuvieron en París, conocieron a Debussy, a Abel, incluso después también a Stravinsky. Y entonces Debussy, que adoraba la música de Albéniz, se retroalimentó de lo español
se retroalimentaron de ese sonido tan... ¿Perdón? Y ellos, los franceses, es decir, cuando yo explico el impresionismo en clase, ¿verdad? Si se acuerdan todos, es esa estética que busca el color, que busca la luz, pero la luz en directo, que el pintor sale a la calle a pintar, se pone alrededor del Sena, porque el elemento fundamental es el agua, ¿verdad? El agua porque implica movimiento. Entonces, eso que indica esa filosofía simbolista de que cada minuto es diferente, ¿eh? La filosofía de lo fugaz, que lo que estamos viviendo ahora es irrepetible. Por eso Monet pinta la misma escena muchas veces, para ver si el sol se ha movido y es distinto la luz del atardecer, que del amanecer, que de la noche, ¿no? Bueno, pues toda esa estética la vivieron también Granados y Albéniz. Entonces, otro denominador común entre Granados y Albéniz. A los dos les gustaba mucho el teatro, les gustaba mucho la literatura, el teatro escénico, con lo cual la ópera. Claro, eso marca mucho a los compositores, con lo cual estamos hablando de una música no abstracta. La música abstracta es la que no tiene ni texto ni ninguna idea extramusical. La música dramática, ¿os acordáis? Es la que tiene texto. Y la música programática es la que, sin tener texto, está inspirada en algo. El compositor nos pone un título, nos dice que se ha inspirado en un poema, con lo cual ahí tenemos una imagen que él nos permite tener, ¿eh? Con lo cual ya es distinto. Aquí estamos hablando ya de música programática. Esta música que vamos a escuchar no tiene texto, pero sí tiene una idea extramusical cada una. Vamos a comenzar a hablar de Granados. Fíjese, lo que vamos a escuchar es una de las grandes obras de Granados. Granados escribió una obra inconmensurable, la que le dio la fama y el éxito, que fue Goyescas. Goyescas es como una suite, un número de 6, un compendio de 6 números, y uno de ellos es La Maja y el Ruiseñor. Esta es la obra más intimista, con un lenguaje más romántico, porque él se la dedicó a su mujer Amparo. Pero, ¿por qué se llama Goyescas? Pues ahí está la pista, porque él adoraba a Goya, estaba enamorado de la pintura de Goya. Ven ustedes, otra vez, una unión con las artes. Hemos hablado del amor por el teatro, por la pintura, ahora eso por la pintura y por un pintor en concreto. Por eso quería tanto a Madrid. Granados estaba fascinado de cómo Goya nos mostraba la pradera, nos mostraba a los majos y a las majas, incluso en la moda, ¿no? En esos trajes tan coloristas. Es decir, que todo tiene una relación holística, ¿no? Y él estaba fascinado y así estaba enamorado, no solo de Goya, sino del Madrid de esa época, ¿no? Ese Madrid del clasicismo, pero no solo el Madrid, ese Madrid de los majos y de las majas, sino también el que ya deriva en las pinturas negras de Goya. Con lo cual, el último número de Goyescas ya se habla del espectro. Es decir, primero habla el anterior de la muerte del majo, es decir, que esta es una historia del amor entre un majo y una maja, entre una mujer y un hombre, pero al final muere el hombre, es como una historia, y al final viene el espectro. ¿Saben ustedes que el espectro es algo mágico, como un fantasma, ¿no? Como alguien trascendente del más allá? Eso también nos evoca un poquito a ese mundo de Goya de las pinturas negras, ¿no? Ese mundo también ya oscuro, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí van a ver a ese pianismo muy delicado. Por un lado, muy polifónico, muy lleno de acordes, muy difícil de ejecutar, pero por otro lado, muy delicado en sonido. De vez en cuando vamos a oír un sonido cuasi acampanado que nos recuerda
un sonido impresionista, porque Granados, así como no es tan impresionista como Albéniz, que en muchos momentos Albéniz tiene mucho en la suite Iberia de impresionismo, Albéniz lo que aprende mucho de los impresionistas es la técnica de los pedales. Creo que en clase os conté cómo aprenden a mezclar las tonalidades, aprenden a jugar con los armónicos de los sonidos. Entonces eso es un color diferente en la música, se van a dar cuenta ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué le llama la magia del ruiseñor? Bueno, porque es un diálogo muy especial entre una maja y un pájaro, un ruiseñor. Entonces, van a ver casi una música descriptiva, como ella es la que canta la copla, ese tema romántico, grande, que lo descubrimos todos, nada más escucharlo, y de vez en cuando hay unos guiños como de trinos. Trinos son notas rápidas, notas batidas, a modo de rapsodia, que se intercalan, hasta que al final, la coda final, que la coda es larga, se le deja el protagonismo al ruiseñor. Y ahí van a ver el virtuosismo del intérprete. Ahí Granados lo que hace es que deja que esos trinos cada vez se hagan más deprisa, esas escalas rápidas, hasta claramente estar escuchando a un pájaro. Bueno, vamos a seguir entonces ahora. No les dije la fecha de Granados. Una cosa muy curiosa de Granados, que a lo mejor lo saben todos ustedes, pero es que Granados y Albéniz, aquí no hay ningún... seguro que todos somos cinéfilos, ¿no? Pero no hay ningún cineasta, ningún director. Podía estar aquí Almodóvar o podía estar aquí... Nada, no tenemos a nadie, vaya por Dios. Porque yo digo, ¿por qué estas grandes personalidades no se llevan al cine? Albéniz y Granados tienen una vida que parece una novela, absolutamente. Albéniz porque fue un niño prodigio, fue como le llamaban el Mozart español, hizo unos viajes tremendos ya desde pequeño a Hispanoamérica. Él era tan fantasioso que en muchas biografías dice que se fue solo. Bueno, eso es cosas inventadas, no. Era el padre el que le programaba todos sus viajes. El padre funcionó un poquito como el padre de Mozart. Pero me refiero a que son vidas muy atractivas. Y no sé si saben que con Goyescas tuvo tanto éxito. Goyescas para piano se estrenó en París. Tuvo tanto éxito que le propusieron hacer una ópera. La ópera Goyescas, que era su sueño de Granados. Empezó a realizar la ópera, pero cuando la acabó estalló la Primera Guerra Mundial. Imposible estrenarla en París. Y entonces, como ya era muy conocido Granados, le ofrecieron desde Nueva York un productor y un editor que la estrenase en Nueva York. Y ahí vino la tragedia. Claro, vino mucho éxito. Él se fue para Nueva York, se estrenó, tuvo tanto éxito que en vez de venirse en el barco que le correspondía, el presidente Wilson le dice que se quede para ir a la Casa Blanca. Le quiso homenajear después la embajada, con lo cual tuvo que coger otro barco que le llevó a Londres, y de Londres un barco francés, el Sussex, que se bombardeó por los alemanes en el Canal de la Mancha. Y ahí murieron él y su mujer. O sea que fue un impacto mundial. Le hicieron homenajes póstumos a él en Francia, en toda América. Yo creo que más que en España, como ocurre siempre, ¿no? Pero no me digan que no es una historia para llevar al cine, ¿verdad? Bueno. Entonces, seguimos entonces. Vamos a ver Albéniz. Entonces, Granados nació en 1867. Albéniz y Granados, los dos nacieron en la década de los 60. Albéniz en el 60, Granados en el 67. Albéniz murió en 1909 y Granados en 1916, en plena Guerra Mundial. Bueno, Albéniz, lo que decíamos, un niño prodigio, un pianista inconmensurable que hizo muchísimas obras para piano. Yo quiero ya centrarme en la suite Iberia. La suite Iberia es su gran obra, pero no su gran obra, es la gran obra pianísticamente hablando. Yo solo quiero leerles, es decir, pero esto no lo digo yo, lo decimos todos los musicólogos y todos los pianistas que hemos estudiado muy bien esa obra. Tiene tal
dificultad técnica, tiene todo lo que se describe para que el piano se crezca en todas sus dimensiones. Y además, Albéniz, como les digo, fue muy amigo de Debussy, con lo cual se retroalimentaron. Debussy quería introducir en su música lo que llamaban músicas exóticas. ¿Cuáles eran las músicas exóticas para Debussy y Ravel? Oriente y España. Claro, España lo llamaban diferente porque, claro, lo andaluz, esos palos del flamenco, ese cante hondo, eso era un procedimiento tonal totalmente distinto, ¿no? Entonces, era muy atractivo. Y para Debussy era muy atractivo, para Albéniz, era muy atractivo todo lo que hacía Debussy con ese sonido que les decía antes, ¿no? Bueno, como Albéniz era tan buen pianista, tan prodigio, hizo una obra muy difícil, que los pianistas no querían tocar, los pianistas de la época. Ricardo Viñes, que era el pianista famoso, que era también español, que estaba en París y que le estrenaba a todos ellos, era grande, por supuesto, pero le decía, como no, es que no sé qué va a pasar con esta obra, no, nadie la quiere tocar. Albéniz estuvo a punto de romperla, de tanto que le decían que era demasiado difícil. Afortunadamente no la ha roto, claro, nos hubiéramos perdido una maravilla. Bueno, entonces, la Iberia, ¿por qué le llamó Iberia? Él quería llamarla España. Lo español para ellos, era una causa sine qua non. Pero no podía llamarla España porque ya tenía dos obras que se llamaban así. Tenía ya la suite española, que no se puede confundir con la Iberia, y tenía otra obra que se llama España. En cada número, en cada suite de estas dos, tenía obras donde evidentemente lo que más aludía es Andalucía, pero también tenía un capricho catalán, Asturias, es decir, que tenía de otros lugares de España. ¿Qué pasa con la suite Iberia? La suite Iberia es sin duda un canto al andalucismo. Es increíble cómo él profundiza en todos los ritmos andaluces, en todos los ritmos del flamenco, pero claro, los eleva, los transforma, los hace sofisticados, los hace universales. Por eso le gustaba tanto a los impresionistas. Pero siempre estamos oyendo algún ritmo que nos define. Entonces, era tal la insistencia por hechos únicos. Por ejemplo, para Sevilla dedicó 3 obras. Dedicó el Corpus Christi, claro, cosas que le fascinaban, que eran estéticamente únicas. El Corpus Christi, ¿qué otra tenía? Triana, claro, ¿cómo no iba a hacer una obra Triana? Y Eritaña, que era una venta también sevillana, es decir, que él a lo mejor no le ponía el nombre en Iberia de Sevilla, pero dedicaba a varios momentos únicos en Sevilla. Lo mismo le pasó con Cádiz, que también le dedicó uno a Cádiz, otro al puerto, ¿no? Claro, al puerto, que también es tan importante, ¿no? A Málaga, pues también rondeña, para aludir a Ronda, ¿no? Es decir, que era un hombre, un gran investigador. Él se quedó fascinado del mundo andaluz, de esas escalas únicas, de esa riqueza musical. Pero ahora les voy a decir otra cosa para seguir argumentando el amor que tenía con Madrid. La única obra que no es andaluza se llama Lavapiés. ¿Les suena o qué? Pues maravilloso, ¿no? Lavapiés. En honor, la suite Iberia es precisamente hasta impresionista en eso, ¿no? O sea, los impresionistas que practicaban el simbolismo no querían decir, querían evocar. Decía que se perdía mucho en explicar las cosas, querían sugerirlas, ¿no? La elegancia no es mostrar, es sugerir, ¿verdad? Pues así también hacía con los títulos, ¿no? No decía Madrid, decía Lavapiés, en honor a la plaza de Lavapiés. Y después hizo también otra obra que la llamó El Polo, en honor a ese palo flamenco que es tan dramático, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a escuchar una de las más extrañas, digamos, las más completas, que se llama Almería, porque tiene de todo. Vamos a ver
de vez en cuando ese pianismo de Albéniz que explota en acordes, en contrapuntos, en ritmos, que vamos siempre a oír alguna seguidilla, pero en cambio vamos a oír ese canto, ese sonido de campana que nos suena al impresionismo. O sea, es delicadísimo con los pedales y con la resonancia del piano. Bueno, me estoy extendiendo mucho, ya lo se ve. Lo que me gusta hablar es un problema, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver. Yo creo que ya hemos hablado bien. Yo creo que a todos se les ha quedado algún detalle de Granados y Albéniz. No se preocupen que no voy a hacer examen, pero simplemente es para que estemos todos atentos, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de Montsalvat. Montsalvat es ya el típico compositor del siglo XX, pero no es típico. Quiero decir que él nace en 1912 y es muy longevo. Muere en el 2002, a los 90 años, con lo cual se pasea por todo el siglo XX. De hecho, eso mismo le pasó con Mompou. Mire, para que sepan un poquito cómo se abre en España el siglo XX. El que abre las puertas del XX es Falla, después viene la generación Falla, que le llamamos la generación del 98, que ahí está Joaquín Tuita y está Guridi, y después vienen los maestros que llamamos independientes. Y ahí está Montsalvat, Catalán, Mompou, Catalán y Rodrigo, Joaquín Rodrigo, que todos conocemos, que es valenciano, pero que se afincó en Madrid, bueno, y en su Aranjuez, maravilloso, ¿no? Entonces, Montsalvat, Mompou tuvo mucha relación también con todo lo francés, con París, tiene esa delicadeza también de esos sonidos que a él le gustaba tanto, es muy intimista. Pero hablando de Montsalvat, que también lo es, él tenía adoración por España, pero vamos a situarnos donde estaba, ¿no? En Cataluña. Se le llama el hombre mediterráneo. Le fascinaba el mar, la luz del Mediterráneo, y entonces le fascinaba el puerto. Claro, a él le fascinaba, se le llama que practicó el estilo antillano. ¿Qué quiere decir eso? Que a él le encantaba toda la historia de España del imperio, desde la conquista, desde 1492 hasta 1898, ¿no? Cuando ya perdimos todas las colonias. Pero a él le encantaba recordar el mundo del Caribe. Es decir, que él recordaba cómo los barcos venían y ahí venían los sones de Cuba, ¿no? Esos ritmos que vienen y van de España allí y de aquí a allá. Fíjense, en ese momento todo era nuestro, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, ¿no? Pues todo eso él lo investigó mucho. Y había unos ritmos que le gustaban muchísimo a Montsalvat, que siempre introducía en muchas obras. Uno es la habanera, esa habanera que viene de nuestro tango español, la habanera cubana, que la vamos a escuchar porque la obra que vamos a escuchar de Montsalvat se llaman Tres divertimentos. Divertimentos, si buscamos la palabra divertimento en la RAE, ¿no? Nos indica que es una acción de divertir, ¿no? Algo alegre, divertido. En música se llaman unas piezas breves que son libres y muy positivas, efectivamente, que tienen un aire alegre todas, ¿no? Pues en estos divertimentos, el primero que dice con decisión, les voy a decir lo que van a escuchar, van a estar atentos para ver si describen el ritmo que hay ahí. ¿Saben lo que describe en el primer número Montsalvat? Un chotis. Le encantaba el chotis, ¿eh? Otra muestra de lo que le gustaba a Madrid. O sea, estupendo. La segunda, muy dulce, es una habanera. Le encantaba, siempre nos arrastraba con una habanera. Y el tercer tiempo, el vivo, algo que también le encantaba porque identificaba, él decía que identificaba mucho a España, al pueblo, a los pueblos de España, que era la jota. En todos los pueblos hay alguna jota, ¿no? La jota no solo aragonesa,
la jota castellana, la jota gallega, todos tenemos una jota en los pueblos que nos rodean. Pues a él le parecía, ahora les quiero preparar para una cosa. Claro, Montsalvat así hacía pedagogía. Por un lado nos ponía ritmos atractivos, pero no les tengo que engañar. Van a escuchar una música contemporánea, pero contemporánea muy comunicativa. Quiero decir que él practica lo que se llevaba en esa época, en unas vanguardias que se llamaba el bitonalismo. No era politonalismo. El bitonalismo es tocar dos tonalidades a la vez. Eso hace que el oído choque en los sonidos y a veces nos extrañe, nos parezca que, uy, qué raro suena esto, ¿no? Pero verán qué interesante, qué atractivo y qué bonito es. Yo se lo digo para que sepan que es que estamos en el 20, entonces ellos son modernistas, pero son modernistas que no rompen con la tradición. No son las vanguardias que sí quieren romper con el pasado. Ellos todo lo contrario, están orgullosos de ese pasado, simplemente se ven comprometidos en seguir evolucionando, porque eso es lo que tienen que hacer los intelectuales y los artistas. Bueno, y entonces ya nada más acabar con el maestro. Bueno, ¿qué les voy a contar del maestro? Mejor no les digo nada, porque si no ya saben la mayoría, ¿verdad? Que Antón García Abril, pues yo le realicé una tesis doctoral, lo conozco personalmente desde 1997, la tesis la leí en el 2006 y bueno, para mí fue un antes y un después de aprendizaje, tuve ese honor, pero sobre todo también algo personal. El maestro era una persona muy humanista y entonces él me incorporó en su familia, ¿no? Él me llamaba la quinta hija y eso para mí pues fue muy entrañable porque lo conocí de verdad, no solo como gran compositor, sino como gran persona, como padre, como esposo, ¿verdad? Que eso es maravilloso porque no todos los genios son geniales en todo, pero cuando encuentras a uno que lo reúne todo, ¿verdad? Te lo quieres llevar a tu casa, ¿verdad? Bueno, entonces al maestro siempre lo estamos homenajeando porque todos mis alumnos tocan su obra y yo no solo tengo la obligación, sino yo tengo la devoción y la pasión de seguir con ese legado. Vamos a escuchar dos piezas de Microprimaveras. Bueno, esto ya me toca directamente porque Microprimaveras es una obra que me dedicó a mí, o sea que eso es todo un honor. La tesis la leí el 24 de marzo de 2006 y fue un día histórico porque el dedicatario estaba allí en la Complutense, en el Salón de Grados, y al día siguiente me llegaba un sobre de Bolamar. Bolamar es su editorial y a mí no me extrañó nada esas toses, que alguien por favor se pase caramelos o algo, lo digo para los intérpretes. Bueno, pues lo que les decía, a mí no me extrañó ver, porque a mí me enviaban obras constantemente para que yo siguiera trabajando en ellas. Entonces simplemente abrí y la volví a cerrar, pero tuve la impronta de abrirla otra vez porque sentí que había leído algo extraño. La abrí otra vez y vi a Esther Sestelo. No me lo podía creer. Me dedicaba no una obra, sino un opus entero que le llevó un año componer. Y estuvo todo el año sin decirme nada. Guardó el secreto, solo lo sabía su mujer y sus hijos. Por supuesto, fue un secreto, me dio una sorpresa, un regalo maravilloso. Bueno, entonces, estas obras ya son de un Antón García Abril maduro. Antón García Abril bebe mucho en las fuentes de Montpou, de Montsalvat, de todos los españoles, de toda la historia de la música. Él es un gran ecléctico. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que conoce todos los procedimientos y los utiliza y los hace suyos, impregnándolos de su lenguaje, el lenguaje que llamo yo garciabriano. Algún día les daré una clase solo del maestro, no me puedo detener, pero decirles que en esta obra van a haber dos obras muy distintas, la que interpreta Lucía, que es una obra muy intimista, y van a ver cómo el maestro coloca varias voces, lo que llamamos polimelodiosidad, varias melodías a la vez y varias notas aisladas en ámbitos muy sutiles que van a escuchar unos sonidos
muy especiales, yo llamo cósmicos, porque no son de la Tierra, nos elevan siempre al mundo de belleza trascendente. Y después la obra de Ismael es esa obra brillante, rítmica, porque el ritmo también es muy importante en los españoles y en el siglo XX, llena de acordes, llena de mucha polifonía, que es otra característica del maestro. Así que bueno, yo creo que ya me extendí muchísimo, espero que les haya servido de algo, ¿eh? Y entonces ahora yo lo que vamos a hacer es, les voy a pedir un fortísimo aplauso para Lucía Camacho Herrera.
Bueno, y a continuación vamos a darle también un fuerte aplauso a Ismael Fraile Sánchez Miguel.
Esa es una obra de 3 movimientos, solo se aplaude al final. ¿Eh?
Bueno, y ahora ya, para finalizar el concierto, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julia Mora García.
orgulloso de ellos? Pues venga, el último aplauso. Y ahora vosotros